Buenos días, sean todos bienvenidos al primer webinario del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas. En la serie de webinarios que el Grupo Coimbra va a promover, vamos a tener la posibilidad de discutir asuntos muy relevantes para los días actuales, relacionados a la educación superior, la cooperación internacional universitaria, a la movilidad de estudiantes en los tiempos de pandemia, la gestión de la universidad, la cooperación internacional, o sea, muchos importantes temas de interés para los cuerpos académicos de las instituciones de la educación superior. En este momento en que la humanidad, todo el mundo pasa por una situación muy catastrófica, muy complicada, muy difícil, las series de webinario promovido por las redes de instituciones tienen dado una contribución muy importante para mantenernos atentos, refletir juntos y discutir salidas, estrategias, conocer las herramientas utilizadas por otras instituciones, otros gestores de educación superior. En el día de hoy tenemos el honor de recibir nuestro primer conferencista de la serie de webinario, el ilustre doctor Francisco Marmolejo. Yo estoy segura que todas las personas que trabajan en la área de la cooperación internacional en los distintos países de los 5 continentes lo conocen. Francisco Marmolejo ha tenido una excelente actuación en la última década en el ámbito de la educación superior y de la educación superior en el ámbito internacional. Hoy tenemos la alegría de que él hable sobre las análisis y perspectivas globales de la educación superior durante y después de la pandemia del COVID-19. Aunque todos lo conocen, la mayor parte, yo pienso, de las personas que nos asisten, yo voy a leer un breve resumen de su trabajo académico. Francisco Marmolejo es desde febrero de 2020 asesor de educación de la Fundación Qatar para la Educación, Salud y Desarrollo Comunitario, Qatar Foundation, con sede en Doha, Qatar. Del 2012 a 2020, colaboró como especialista líder de educación superior del Banco Mundial, habiendo fungido como coordinador global de educación superior a partir de 2012, la sede del banco en Washington, D.C., y como especialista líder de educación para la India y el sudeste asiático, con sede en Delhi, India, entre 2016 y 2020. Participa regularmente en foros internacionales sobre temas de educación superior. Ha impartido conferencias y cursos especializados en más de 75 países y escribe en medios especializados en temas de educación internacional. Ha dedicado toda su vida profesional al estudio y avance de la educación superior. Fundó y dirigió entre 1995 y 2012 el Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, una red de más de 160 universidades, principalmente de Canadá, Estados Unidos y México, con sede en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, institución en que además fungió como vicerrector asistente de programas del continente americano. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como académico del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, en el marco de lo cual fue académico visitante en la Universidad de Massachusetts. Ha sido además vicerrector de la Universidad de las Américas en México y consultor internacional de la OCDE, con sede en París, participando como integrante de los equipos de expertos que han realizado estudios de política de la educación superior en diversos países, incluyendo México. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Es miembro de consejos directivos y académicos de diversas organizaciones internacionales de la educación superior. Ha sido el primer exalumno en que la Universidad de San Luis Potosí le ha otorgado el doctorado honoris causa. Esta misma distinción también le ha sido otorgada por la Universidad de Guadalajara. Doctor Francisco Marmolejo, es un honor, es una gran alegría empezar la serie de webinarios de Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas con su presencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de pasar la palabra, tengo una información que por favor observen que el chat de YouTube está cerrado. En caso de que usted quiera hacer una pregunta al doctor Francisco Marmolejo, por favor acceda al enlace en la descripción del vídeo. No olviden de incluir su nombre e institución, puesto que preguntas anónimas no serán consideradas desafortunadamente. Entonces, gracias a todos que participan de este webinario. Bienvenido, Francisco Marmolejo. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Rosana. Es un verdadero placer tener la oportunidad de compartir perspectivas con el Grupo Coimbra de Universidades sobre los desafíos y las oportunidades que esta inédita situación de la crisis del coronavirus ha causado en la educación superior. Espero que estas reflexiones contribuyan al análisis que estoy seguro cada una de las instituciones está haciendo en lo particular. La mía no son más que observaciones, un poquito desde afuera, que por lo mismo pueden estar poco informadas, si es el caso, con respecto a lo que realmente se vive al interior de las instituciones de educación superior. Me voy a permitir compartir una presentación para apoyar mis comentarios. No sé si se alcanza a ver ahora, ¿sí se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, para comenzar, yo quisiera recordar que, bueno, hace muchos años, en alguna ocasión estaba yo leyendo una revista, siempre bromeo diciendo que era una revista de gran rigor científico, porque esta revista era Reader's Digest, y en esta revista encontré una cita citable que desde entonces se me quedó grabada, y la cita decía: cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y yo creo que el día de hoy, más que nunca, esta expresión acuñada hace ya tantos años tiene todo el sentido y toda la relevancia del mundo. Cuando pensamos en el futuro que se avecina, desafortunadamente no nos queda más que asustarnos por el presente, porque realmente las condiciones en las que hoy nos encontramos son condiciones, insisto, como decía en un principio, verdaderamente inéditas. Ahora bien, la crisis del coronavirus de alguna forma lo que ha hecho es solamente poner en evidencia una gran cantidad de desafíos que ya veníamos acumulando en la educación superior, en la sociedad en general, no nada más en la educación superior, y a los que parece ser que realmente no le habíamos puesto atención, no habíamos hecho caso a estas llamadas de alerta que hemos estado recibiendo en los últimos años. Hemos visto, por ejemplo, que en el mundo se está dando una creciente polarización política con grandes dejos de intolerancia, de cerrazón, de no querer escuchar las perspectivas de los demás y ni siquiera de acercarnos a puntos medios de discusión. Diríamos que hay esta perspectiva de que el mundo es altamente polarizado. También sabemos que el mundo ha experimentado en estos años un profundo proceso de creciente inequidad entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, entre aquellos que saben y aquellos que no saben. Y esto, insisto, ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver con el coronavirus? Aparentemente nada, pero también aparentemente todo con el coronavirus. El mundo también ha experimentado un creciente proceso de deterioro desde el punto de vista ecológico y también para lo cual tal parece que no le pusiéramos mucha atención. Y finalmente, creo que un elemento adicional en este complejo contexto que ha vivido el mundo antes de la pandemia, vemos que hay una creciente crisis de credibilidad en las instituciones que han creado nuestras sociedades. No nada más
en la credibilidad en los partidos políticos y los gobernantes, o inclusive en las empresas, o inclusive en las iglesias, sino también crisis de credibilidad de las instituciones de educación superior. Es en ese contexto, en ese complejo contexto, en el que hemos escuchado voces desde hace un tiempo señalando que las instituciones de educación superior realmente se encuentran en una crisis. Ya lo decía Peter Drucker hace ya prácticamente veintitantos años, cuando él decía inclusive que las instituciones de educación superior no solamente estaban en crisis, sino que inclusive algún día desaparecerían. Bueno, antes del coronavirus, hablar de que las universidades iban a desaparecer era realmente visto como una exageración. Hoy, debido a la crisis del coronavirus, sabemos de una gran cantidad de instituciones de educación superior en el mundo que tienen una auténtica crisis existencial, que no están seguros si van a poder sobrevivir, sobre todo aquellas que tienen una altísima dependencia de los recursos financieros, ya sea de gobierno o de las colegiaturas que pagan los estudiantes. Así que esta exageración de Peter Drucker, lamentablemente en este presente, es una realidad. Y por otra parte, más allá de la viabilidad de las instituciones de educación superior, también ha habido cuestionamientos serios acerca de qué es lo que estamos haciendo en la educación superior. ¿Realmente estamos formando a los ciudadanos del mañana con una perspectiva más allá de lo tradicional? Como dice Edgar Morin, ¿estamos realmente enfrentando a nuestros estudiantes a entender que vivirán en un mundo que es y será cada vez más complejo y cada vez más sujeto a un rápido cambio y cada vez más impredecible? Como plantea Edgar Morin, y lo decía antes de la crisis, tenemos que repensar la manera como organizamos, distribuimos y, por supuesto, impartimos el conocimiento. Estas eran algunas de las llamadas que escuchábamos y que, insisto, tal parece que no le poníamos mucha atención. Y se hablaba desde entonces, yo insistía mucho en temas críticos de la educación superior, tales como la equidad en el acceso, la limitada relevancia de programas académicos, la obsoleta gobernanza de las instituciones de educación superior, la limitada innovación en los procesos de las instituciones y, por supuesto, también una muy acotada internacionalización. Bueno, estos desafíos que existían antes de la crisis, ahora se magnifican con ella y seguramente más magnificados, más expuestos van a ser tales desafíos en los años que se avecinan. Es este escenario en el que, como decía la cita, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente, porque el presente nos permite ver que realmente no estamos preparados en la educación superior para atender estos significativos desafíos que eran presentes antes, pero que ahora se magnificarán. Llega la pandemia, es un repentino y en el mayor de los casos inesperado acontecimiento que realmente sacude a toda la sociedad planetaria, no nada más a las universidades. Vemos que rápidamente esta pandemia, lejos de ser solamente un problema epidemiológico, también se convierte en un problema de mayores dimensiones económicas, sociales, políticas, y por lo tanto debemos pensar que la solución a este problema no nada más va a ser el que exista una vacuna, que todos lo deseamos, sino que también tendrá que haber soluciones de otros elementos por el efecto multiplicador que esta crisis sanitaria está teniendo en nuestras economías. Pónganse a pensar, por ejemplo, ustedes en la industria de la aviación, que de manera verdaderamente brutal, literalmente quedó paralizada, con un enorme impacto que esto tendrá en una gran cantidad de empleos y una cantidad importantísima de implicaciones económicas que esto tiene. Vean ustedes cuál es el impacto que está teniendo en los mercados financieros, incluso de mayores dimensiones que la crisis del 1929. También es cierto que el proceso de integración económica que el mundo estaba experimentando en los últimos años, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, automáticamente tiene un corte fuerte que todavía es difícil anticipar
cuáles serán estas consecuencias. Y en la educación también, en un periodo tan corto de tiempo, de solamente 3 meses, sucedió lo impensable. Mientras que a comienzos del mes de febrero había solamente un país en donde estaban cerradas las instituciones de educación, en un periodo realmente corto de tiempo, llegó un momento en el que prácticamente todo el mundo, con excepción de 5 países, se vio forzado a cerrar sus escuelas desde el nivel de kinder hasta el nivel de la educación superior. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de casi 200 millones de estudiantes de la educación superior que hoy siguen sin tener la oportunidad de acudir a sus universidades. Estamos hablando de una brutal movimiento de estudiantes que se encontraban en otras partes del mundo y que han tenido que regresar a sus países. Y también de una gran cantidad de estudiantes, un 30% de esos, que se quedaron atorados, ya sea voluntaria o involuntariamente, en los países huéspedes y que en algunos casos enfrentan situaciones de gran precariedad, ya sea por razones de falta de visas, por razones económicas o inclusive por lamentables razones de discriminación y rechazo por su condición nacional. Y luego las instituciones rápidamente tuvieron que adaptarse a la enseñanza en modelos no presenciales. Una buena cantidad de ellas lo hicieron, pero también hay todavía un 40% de estudiantes en el mundo, casi la mitad, que no tuvieron ese privilegio y que por lo tanto ya es evidente que tienen frente a sí un déficit de aprendizaje que difícilmente podrá corregirse en el corto plazo. Las instituciones rápidamente actuaron, atendieron lo urgente y por supuesto que tuvieron que dejar de lado lo importante. Por ejemplo, aquí en la Fundación Qatar, en donde yo trabajo, que es un ecosistema de 22 instituciones educativas, de las cuales 9 de ellas son universidades, se logró hacer la transición de la enseñanza tradicional a la enseñanza remota en solamente 2 días. Solo fueron necesarios 2 días para que todos los contenidos académicos se siguieran ofreciendo por la vía remota. En Estados Unidos, por ejemplo, esta transición de modelos presenciales a modelos remotos se llevó también prácticamente una semana, de tal suerte que entre el 9 y el 30 de marzo, prácticamente ya todas las instituciones se encontraban ofertando sus cursos en línea. En el caso, por ejemplo, de México, en las universidades públicas estatales, casi la mayoría, el 94%, pusieron en marcha el ofrecimiento de aulas virtuales, capacitaron rápidamente a sus profesores, llevaron a cabo campañas de orientación a la comunidad universitaria y de alguna manera también tuvieron que adaptarse en sus aspectos regulatorios y administrativos. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se cerraron los campus universitarios, se cancelaron los viajes, se cerraron los dormitorios, en algunas ocasiones con abusos importantes a los estudiantes. En fin, hubo una respuesta rápida que realmente pudiera ser impensable hace algún tiempo. En el caso de Brasil, bueno, no tengo los detalles con precisión, pero sé que hay una buena cantidad de instituciones que por una serie de razones decidieron no estar ofertando sus contenidos en línea, lo cual agudiza muchísimo más el déficit de aprendizaje al que yo me estaba refiriendo. Y una de las razones que se argumentó en el caso brasileño y en otros países es que la brecha digital es bastante aguda. Y esto es cierto. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de México, en donde en estudiantes del high school, si un estudiante se encuentra en una escuela de mayores recursos, ese estudiante lo más probable es que tenga una computadora en su casa. El promedio es que de cada 10 estudiantes, 5 tienen una computadora en su casa o algún dispositivo electrónico que les permite conectarse. Pero un 22% de aquellos que están en entornos académicos en desventaja, solamente un 22% tienen acceso a un computador fuera del salón de clases. Entonces, ahí ya de suyo sabemos que se presenta un déficit significativo. En comparación, vean ustedes el caso de Dinamarca a la izquierda, en donde prácticamente las condiciones de inequidad en la educación son muy limitadas y consecuentemente también
las oportunidades de acceso a dispositivos electrónicos fuera del salón de clases. Así que la brecha digital es una realidad. Vemos el caso de América del Norte, en donde la penetración del Internet es de casi el 100%, pero en contrapartida ven ustedes el caso de África, en donde solamente es del 40%. Incluso hay países en donde solamente la penetración de Internet es no más de un 10% del total de la población. Y ahí, por supuesto, como ustedes se imaginarán, las posibilidades de continuación del proceso educativo, pues naturalmente que no están presentes. Así que, de alguna manera, este problema de la inequidad en el acceso y en las oportunidades de la educación se ha puesto en evidencia en el marco de la crisis, porque realmente estamos hablando de mundos distantes en la educación superior. También es cierto que no estábamos realmente preparados para la enseñanza en línea. Había algunos esfuerzos en las instituciones, que son los que más fácilmente lograron adaptarse, pero la gran mayoría de los esfuerzos de aprendizaje en línea se han generado básicamente mediante procesos de emergencia, procesos rápidos de implantación, que sabemos que no han sido los más afortunados, porque en primer lugar, por una parte, los profesores no estaban preparados tampoco para enseñar en línea. Muchos de ellos ni siquiera sabían cómo utilizar las tecnologías de transmisión remota. Y ahora inclusive se espera que los profesores sepan muchísimas cosas que realmente no estaban preparados para ello. Decía un experto que citaba el día de ayer en uno de mis tweets que enseñar en línea sin estar debidamente preparado es como pedirle al conductor de un automóvil que vuele un avión. O sea, realmente no había estas condiciones para que ello sucediera. Y también sabemos que en el caso de los estudiantes, también esta idea de que rápidamente estarían ellos involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la práctica vemos que no está sucediendo. Hay un problema significativo de aburrimiento, de hastío de los estudiantes, precisamente porque los mecanismos de aprendizaje y de distribución de aprendizaje no son necesariamente los más adecuados. Esta idea de que un profesor impartía en el salón de clases y ahora lo hace en la computadora, pues no es tan sencillo como uno se pueda imaginar. Así que, bueno, hemos aprendido varias lecciones. Primero, que no estábamos preparados. Segundo, que el entorno operativo de las instituciones de educación superior es extremadamente frágil. Tercero, que la transición a la enseñanza remota no es la panacea. Ciertamente ha resuelto un problema de corto plazo, pero no es la solución de largo plazo. Hemos aprendido también que el tipo de liderazgo de las instituciones y sistemas de educación superior es muy diferente al liderazgo normal, en condiciones normales, en comparación con el liderazgo en tiempos de crisis. Hemos también, como lo decía anteriormente, visto que las deficiencias y limitaciones que la educación superior ya tenía han sido puestas expuestas y por supuesto que están siendo magnificadas. Y finalmente, hemos aprendido que hay hoy un cuestionamiento importante acerca de los supuestos tradicionales de la educación superior. Lo vemos en el caso de sistemas en donde la educación superior cuesta mucho a las familias. Y cuando los padres saben que es posible que el próximo semestre las clases se sigan ofreciendo en línea, no en el campus universitario, pues hay papás y estudiantes que dicen, ¿por qué tengo que pagar $60,000 para una institución en donde no van a poder estar los estudiantes? Entonces, ese es solamente uno de tantos cuestionamientos que hoy están surgiendo en la educación superior. ¿Y qué ha pasado con la internacionalización? Bueno, en la internacionalización también tal parece que teníamos una visión relativamente inocente del mundo y de la educación internacional. Asumíamos que algo pasa en esa caja negra que es el salón de clases y el sistema educativo y que automáticamente por obra, diríamos, por arte de magia, aquellos egresados es el tipo de personas que van a hacer que el mundo sea un mundo en paz y en desarrollo sustentable. Bueno, vemos que no es tan sencillo como así es. En el tema de la internacionalización, miren ustedes esta gráfica que habla de la popularidad de los términos de búsqueda en Google. El término cursos en línea
entre el 1 de enero y el 1 de febrero y el 11 de abril de este año, se convirtió en un término altamente popular cuando que realmente no había poco interés acerca del mismo. En comparación, vean ustedes el término estudios en el extranjero, que también era altamente popular y prácticamente llegó a ser un tema que no le interesa a la gente. Muchos estudiantes han decidido no continuar sus estudios en el extranjero, aplazarlos, la mayoría de ellos, pero una buena cantidad de ellos han decidido que ya no van a perseguir esta oportunidad, por una cantidad de razones. En los Estados Unidos, por ejemplo, se espera que va a disminuir la matrícula de estudiantes internacionales entre aproximadamente un 72% para los programas de licenciatura y casi un 60%, 50 y tantos por ciento para los programas de posgrado. Así que imagínense el impacto que esto va a tener en países como Australia, en donde más del 30% de la matrícula de la educación superior está integrada por estudiantes internacionales y en donde el 30% de los recursos financieros de las universidades provienen de las cuotas que pagan estos estudiantes y en donde el 30% o más de los investigadores auxiliares en los programas de posgrado de las instituciones de educación superior australiana son estudiantes de posgrado que vienen del extranjero y que ya no van a contar con ese recurso. Así que el futuro cercano no se antoja precisamente simple. Es un futuro, además, de gran incertidumbre, con muchas implicaciones de corto plazo. La primera, por ejemplo, es que esperamos que haya una significativa contracción económica en prácticamente todo el mundo, con excepción de 2 países, lo cual se va a traducir en menos ingresos para los gobiernos y menos ingresos para las familias. ¿Eso qué es lo que va a provocar? Pues naturalmente va a provocar que se den altas tasas de deserción en la educación superior y también altas tasas de aplazamiento de los estudios. Por ejemplo, la parte internacional, sabemos que en muchos casos inclusive no va a haber estudiantes internacionales. Habrá una movilidad tasa cero. Muchas instituciones han cancelado sus programas en el extranjero. E inclusive la incertidumbre es tal que es posible que algunas instituciones tengan que continuar con la enseñanza no presencial, simple y sencillamente porque las condiciones no están dadas para que puedan ofrecerse los cursos regulares en las instituciones. Así que hay varios desafíos en el corto plazo. Primero, cómo minimizar el déficit de aprendizaje que está dándose por esta transición a medios no presenciales al que yo me refería. Segundo, cómo minimizar la inequidad que se provoca por la brecha tecnológica. Tercero, cómo mantener el interés de los estudiantes y, por supuesto, de los profesores. Cómo garantizar la integridad en la manera de medir lo que se está aprendiendo, dado que ya no es posible hacerlo por la vía convencional de los exámenes. Cómo atenuar las implicaciones financieras que van a tener las instituciones de educación superior por la contracción económica. Esos son algunos de los desafíos que tenemos frente a nosotros. Y obviamente las instituciones ya están actuando. Hay algunas que ya están atendiendo la emergencia. Es a lo que yo me refiero como la crisis del Titanic, que mientras el barco se hunde, el capitán del barco decide que hay que salvar a la tripulación, que hay que ver qué se puede hacer para corregir los errores o los problemas, que hay que continuar operando. Es como enseñarse a andar en la bicicleta, pero mientras la bicicleta sigue caminando. Y finalmente, pues ver qué pasa con los estudiantes. Hoy ese problema ya se está dando. En muchas instituciones van a estarse graduando estudiantes de sus cursos universitarios, habiendo perdido un semestre y probablemente un año. ¿Cómo lo van a compensar? Pues es difícil anticiparlo. Hay instituciones que han tenido que prepararse más duramente con respecto al futuro incierto. Y hay algunas que han anunciado descansos forzados sin goce de sueldo, reducciones de salarios, incluso recorte de personal y naturalmente cancelación de proyectos de infraestructura que tenían en el pasado, ante la gran interrogante de si podrán o no operar en el próximo ciclo escolar de manera regular. Así que inclusive hay el riesgo de que una buena cantidad de personas que hoy trabajan en la educación pues se vean sin empleo o nos veamos sin empleo, lo cual por supuesto que es
un problema muy lamentable. ¿Y qué es lo que están pensando los rectores de las universidades? Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, esta es una encuesta comparativa que publica el Consejo Estadounidense de la Educación Superior y ustedes pueden observar pues que naturalmente los rectores de la universidad están preocupados por si va a haber estudiantes, cuánto es lo que va a disminuir, si van a ofrecer clases presenciales o no, cuál es la fiabilidad financiera de las instituciones, si van a tener que cortar personal, cuál va a ser, por supuesto, el cash, la viabilidad de corto plazo, si van a tener que recortar a los profesores también, cuál es la salud mental de los estudiantes. Y miren qué curioso, el tema de la internacionalización realmente no está en el radar de los dirigentes de las instituciones de educación superior en este momento. Algunas de las acciones que se están tomando en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes lo pueden observar, un 62% están permitiendo que los profesores continúen trabajando de manera remota y ustedes lo pueden observar aquí, la serie de acciones que se están tomando. Y esto me pareció interesante mencionarlo porque realmente de la lista de las acciones que están tomando en la educación superior, realmente son muy pocas que están agregando un elemento de disrupción. Y es la que está en color rojo que yo mencioné ahí. Subdividir los cursos en módulos más cortos. Es la única en donde yo veo que hay una disrupción. La mayor parte de las otras acciones son acciones para mitigar lo urgente, pero no para atender lo importante. De tal suerte que hoy, ante el próximo otoño, hay una gran cantidad de escenarios que están explorando las instituciones de educación superior. No es una ecuación de suma cero, no es si van a estar cerrados o van a estar abiertos, sino cuáles van a ser los grados de apertura que van a tener y cuáles van a ser precisamente las opciones que hoy las instituciones tengan que considerar. ¿Y por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones he visto, particularmente en la región de América Latina, como que estamos más bien esperando que otros resuelvan el problema y estamos un poquito nada más asumiendo que la institución va a operar remotamente o la institución va a operar regularmente, sin pensar que hay toda una serie de posibles escenarios en el camino que tengan que considerarse. Así que hay varios impactos posibles que se van a dar en los próximos meses. Y uno, y muy importante, es que seguramente hay un riesgo significativo de que las oficinas de asuntos internacionales de las universidades pudieran enfrentar un proceso de reducción o inclusive en algunos casos de cierre de sus programas académicos, lo cual sería muy lamentable. También veremos que, nos guste o no, se va a dar una competencia feroz por los estudiantes internacionales en el momento en que se pueda propiciar la movilidad o la aceptación de estudiantes internacionales, inclusive de manera remota, sobre todo desde los países cuya dependencia hacia el recurso financiero de los estudiantes internacionales es muy alta. Ese es el escenario, lamentablemente. Tal parece que ese futuro al que yo me refería en un principio, pues nos ha alcanzado. Y de tal suerte que hoy, nos guste o no, tenemos que ver que el que la crisis del coronavirus se resuelva, como de alguna manera se ha anticipado, no necesariamente nos va a llevar a una nueva normalidad como solía ser. La normalidad ahora va a ser diferente. Cosas que jamás pensábamos, como el hecho, por ejemplo, de llenar un estadio con imágenes en lugar de personas, o el de tener que contar con cafeterías en donde las personas no pueden interactuar, o que incluso en el salón de clases se tengan que separar los estudiantes para evitar los contagios, o inclusive que la idea convencional de la interacción social en el campus universitario tampoco la podemos pensar ya como una cosa como solía ser en el pasado, o inclusive la idea de que surjan nuevas modalidades de enseñanza a través de nuevas universidades. Hay varias, por supuesto, oportunidades que las instituciones pueden explorar para empezar a atender esto de manera un poco más innovadora. Por ejemplo, en el tema de la internacionalización, si seguimos pensando que la internacionalización es solamente atender estudiantes internacionales, atraer estudiantes internacionales o enviar nuestros estudiantes al extranjero,
pues realmente no estamos resolviendo ningún problema. Es más, en la crisis, eso hace que fácilmente alguien pueda decidir, como no va a haber estudiantes internacionales, no necesitamos la Oficina de Asuntos Internacionales. Y ahí es donde tenemos que plantear ideas innovadoras para seguir internacionalizando nuestras instituciones. ¿Qué mejor oportunidad para emprender acciones para la internacionalización, no del 1% de los estudiantes que son los que salen al extranjero, sino del 99% que son todos los estudiantes de nuestras instituciones? O, por ejemplo, para emprender programas de movilidad virtual como el programa Brave o Bravo de Brasil y el programa COIL en los Estados Unidos, etcétera. O la idea de establecer microcampus o cátedras espejo, en fin, hay una y mil maneras de poder precisamente convertir esta crisis en áreas de oportunidad. Es una nueva realidad que tenemos que aprender a ver con nuevos lentes, y en la que además tenemos que aprender a entender la necesidad de la solidaridad entre las personas, entre las instituciones, entre las sociedades y a nivel no nada más nacional y local, sino también en el ámbito internacional. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que los virus o el virus no reconoce fronteras geopolíticas de los países y al final de cuentas nos afecta a todos. Decía Edgar Morin que uno de los grandes problemas, lo vuelvo a leer, que enfrentamos en la actualidad es cómo ajustamos nuestra manera de pensar para enfrentar los retos de un mundo que es cada vez más complejo, cambiante e impredecible. Decía, debemos repensar nuestra manera de organizar el conocimiento y, consecuentemente, las instituciones de educación superior. Por supuesto que no todas son malas noticias. Algo que hemos visto, por ejemplo, es que el planeta cuando menos ha tenido un breve descanso a raíz de esta parálisis forzada de la actividad económica y comercial que se ha dado en el ámbito internacional. Así que es momento de cuestionar nuestros dogmas y nuestros supuestos acerca de la educación superior. Por ejemplo, la internacionalización es nada más movilidad de estudiantes y convenios. Sabemos si los estudiantes aprenden y sabemos si aprenden por lo que hacemos, a pesar de lo que hacemos o independientemente de lo que hacemos en el salón de clases. ¿Qué tan obsoleta y pesada es la carga académica de las instituciones de educación superior? ¿De verdad los rankings serán importantes? ¿La educación es solamente para el empleo o es para la vida y para una ciudadanía responsable? Estos son solamente algunos de los cuestionamientos que vale la pena hacernos el día de hoy en la medida en que estamos precisamente discutiendo qué es lo que va a pasar. En el término de la movilidad ya lo sabemos, son muy poquitos los que se benefician. Si queremos hablar de internacionalización, tenemos que hacerlo de todos nuestros estudiantes. Tenemos que buscar maneras de que la concepción global del mundo en el que van a vivir ellos forme parte del currículum al que están expuestos en las instituciones. Ya no se logrará ser internacionalizados solamente por una movilidad que no se va a dar y que cuando se da solamente beneficia a unos pocos. Tenemos que repensar qué es lo que estamos enseñando, cómo distribuimos el conocimiento en las instituciones de educación superior, qué tanto estamos preparando a los estudiantes, pues no para crear o evaluar o analizar, sino solamente para recordar, para memorizar, para pasar el examen. Insisto que a veces ni siquiera tenemos evidencia de si lo que están aprendiendo los estudiantes es por lo que les enseñamos, a pesar de lo que les enseñamos o independientemente de lo que les enseñamos. Nuestras estructuras curriculares se ha puesto en evidencia por la crisis del coronavirus al ser rígidas, supercargadas, secuenciales, muy enfocadas a contenidos. Por supuesto que nos han llevado a una situación que nos hace ver que ese modelo en una circunstancia de enseñanza remota, de enseñanza híbrida, no funciona. Tenemos que cuestionarnos de qué manera podemos hacer correcciones a lo mismo. ¿Cómo hacer para que habilidades tan importantes para el futuro, tales como la integridad, confiabilidad, flexibilidad o entendimiento de temas contemporáneos, sean realmente incorporadas en la formación de los estudiantes? Así que, en resumen, este es el momento de ver que este es un rol renovado para la educación superior. Se vale soñar pensando
que podemos formar ciudadanos globales, que sean competitivos ciertamente, pero sobre todo que sean comprometidos con su sociedad, con su comunidad. Cito nuevamente a Edgar Morin, que dice que la educación del futuro debe ser una enseñanza centrada en la condición humana, no tanto en las habilidades del trabajo. Debemos pensar que al estar en esta aventura planetaria, dice Edgar Morin, debemos reconocernos en la humanidad común y reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. Yo creo que si logramos imbuir este tipo de perspectivas en la educación, estaremos formando ciudadanos más solidarios con una nueva realidad y más preparados para entender un mundo que va a ser, y ya lo es, completamente al mundo diferente en el que vivíamos hace escasamente 4 meses. Así que es un momento único. Tal parece que los planetas, nos guste o no, se han alineado en favor de esta idea de la necesidad de la disrupción. Por ejemplo, en el banco, en la Fundación Qatar, publicamos recientemente un estudio en colaboración con la revista El Economista, en donde justo lo que estamos planteando esto es la necesidad de nuevos modelos para la enseñanza, y en donde hablamos de una serie de retos claves de la educación superior, como es el hecho de que las universidades tienen que, ante ellas, el reto de contribuir a una economía de sociedad que es cada vez más digital, el reto de cómo usar la tecnología, de cómo responder a la demanda de la educación superior, de cómo asegurar una buena calidad, de cómo seguir siendo globales en una era que lamentablemente va a estar caracterizada por el cierre, por el conservadurismo, por el nacionalismo, y cómo convertimos a nuestras instituciones de educación superior en instituciones más flexibles y más adaptables. Así que es momento de repensar nuestros paradigmas en la educación y en la educación internacional, y no de esperar a que otros lo hagan, no de estar esperando que alguien resuelva, atienda, discuta, reflexione, cuestione y elabore esta nueva realidad. Yo creo que aquí es el momento de decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi esfera? Si soy vicerrector, si soy encargado de centros integrales, si soy académico, si soy estudiante, ¿qué puedo hacer yo precisamente para propiciar este repensamiento de nuestros paradigmas de la educación superior? El reporte al que yo me refería, que publicó El Economista, habla precisamente de una serie de modelos innovadores que pueden ejercer, que pueden echar a andar, que pueden operar las instituciones de educación superior. También hay maneras diferentes de medir el aprendizaje, no nada más midiéndolo con la calificación del curso, sino midiendo otras habilidades y valores adicionales adquiridos por los estudiantes. Así que termino simplemente cuestionando, ¿quién nos dijo que la universidad no debe y no puede cambiar? Yo creo que hoy la realidad nos ha enseñado que la universidad debe y puede cambiar, que es necesario innovar y que para innovar tenemos que actuar, trabajar, pensar y atrevernos a movernos más allá de lo convencional. Que la paradoja de nuestros tiempos es que las instituciones de educación superior, aunque son el mejor laboratorio social de cambio, también tienden a inhibir su capacidad de innovación. Por supuesto que los gobiernos tienen que hacer cosas, pero tampoco podemos esperar a que los gobiernos hagan las cosas. En las instituciones de educación superior debemos y tenemos que cambiar. Yo quisiera cuestionarme con ustedes si las universidades, ante la magnitud de esta crisis, simplemente están reaccionando, si están simplemente viendo los toros desde la barrera pasivamente, si están nada más copiando lo que otras hacen, o si las instituciones de educación superior realmente están asumiendo el papel y se están convirtiendo en entes activos y proactivos para cuestionar y para reconstruir esta realidad diferente del mundo. Lo más triste sería que ejerciéramos el arte de la ambigüedad, que continuáramos haciendo las cosas como siempre, aunque esperando diferentes resultados. Ya no podemos decir que la Universidad Italiana del pasado, 1350, siga siendo la universidad que teníamos justo antes del COVID, donde ciertamente cambió las vestimentas y las tecnologías, pero que seguimos reproduciendo un modelo muy convencional de aprendizaje. Y también es cierto que en las instituciones de educación superior nos gusta, en cierto sentido, echarle la culpa a los demás de nuestros problemas.
y creo que es el momento de asumir nuestros problemas y asumir nuestro papel en la solución de tales problemas. Se vale soñar pensando en universidades más flexibles, innovadoras, emprendedoras, con menos aversión al cambio y, por supuesto, también que colaboren más, tanto al interior de las mismas como con otras entidades, que sean más internacionales, pero que estén más conectadas con la comunidad local. Y, por supuesto, que tenemos que pensar en nuevos liderazgos, liderazgos que estén más orientados a la acción, pero que estén enfocados en la gente, que sean más realistas, que sean ambiciosos pero humildes, que busquen no nada más lograr aspiraciones, pero que también inspiren a quienes formamos parte de las comunidades institucionales y que, por supuesto, estén preparados a cuestionarse las cosas. Cito para terminar al rector de la Universidad de los Andes, quien señala que la universidad debe ser el ámbito propicio en el cual la sociedad y la misma comunidad universitaria se miren y se reconozcan en el espejo de sus propias faltas. Yo creo que es momento de ver precisamente esta realidad, de ver lo que nos guste o no, pero de reconocer que esa es la realidad que tenemos frente a nosotros. Y por supuesto que no hay fórmulas mágicas. Lo que puede funcionar en el caso de una universidad puede ser que no funcione en otra. Tenemos que ser también muy flexibles para entender esto. Termino con dos citas. Una de Charles Darwin que dice que no son los más fuertes los que sobreviven y ni siquiera los más inteligentes. Decía, que sobreviven los que se adaptan mejor a las cambiantes condiciones de su entorno. Y termino finalmente con la cita de Rubén Darío, nuestro poeta latinoamericano, quien alguna vez escribió en el 14, hace ya más de 100 años, que el ayer es un sueño, el futuro una visión incierta. Entonces lo real, decía Rubén Darío, es el presente, es lo único vivencial, lo único que podemos vivir. Así que yo los invito a que en este presente, que es lo único que tenemos frente a nosotros, pensemos cómo podemos construir un mejor futuro y cuál es el papel que las instituciones de educación superior deberán jugar para la formación de los ciudadanos de este nuevo mundo que será tan diferente al mundo que existía hace 4 meses. Así que muchísimas gracias y espero que estas reflexiones contribuyan a esta análisis que estoy seguro ustedes están haciendo al interior de sus instituciones de educación superior. Gracias, profesor Francisco Marmolejo. Yo soy Milton Asmus. Yo voy a interceder en nombre de la profesora Rosana por ahora porque hubo un problema con su conexión. Profesora Rosana va a retornar en un minuto, ¿sí? Tenemos algunas preguntas. Bueno, tenemos varias preguntas. Y para iniciar, yo coloco 3 preguntas iniciales y dependiendo del tiempo vamos avanzando algunas más, ¿está bien? Gracias por la exposición. La primera pregunta está em português, diz: a nova normalidade certamente envolverá uso de tecnologia, a qual não está disponível por igual em um país como o Brasil. Como viabilizar a educação inclusiva? ¿Está claro? Sí, adelante. Okay. Quizá le hago las 3 Sí, las siguientes preguntas, si le parece. Sí. La segunda es si existe espacio para la internacionalización o movilidad virtual, ¿no? ¿Hay espacio para tal? Y una tercera está en español que dice: se cree que las instituciones de educación abierta, paga y acreditada tipo WUF University se parece una amenaza para las universidades tradicionales. Muy bien. Bueno, yo creo que de alguna manera estuve refiriéndome a estos elementos en el transcurso de mi exposición. Ciertamente el caso de Brasil de alguna manera es preocupante, sobre todo el saber que la gran mayoría de las universidades federales, por ejemplo, no están impartiendo clases, que han cerrado actividades.
porque al final de cuentas el resto de este semestre académico pues prácticamente se encuentra perdido. Y ciertamente el argumento de la brecha digital es un argumento válido. O sea, es válido el argumento de que al no haber estudiantes que tengan el acceso a la tecnología que les permita continuar sus estudios, este es un problema que se tiene que atender. Pero yo he visto casos muy interesantes de instituciones que han realmente hecho esfuerzos significativos para tratar de reducir este problema. Por ejemplo, el caso de la Unicamp, que tengo el gusto de conocer esta experiencia, en donde la universidad hizo un esfuerzo masivo, por una parte, para conseguir recursos que permitieran que los estudiantes tuvieran acceso a dispositivos electrónicos por la vía de préstamo o de créditos blandos de largo plazo. Por otra parte, la negociación con los proveedores de servicios de Internet para hacerlos más accesibles a los estudiantes o inclusive el financiamiento a los estudiantes para que puedan tener acceso a tales conocimientos. Y por la otra parte está el proceso masivo de capacitación de profesores para poder precisamente impartir contenidos en línea al reconocer precisamente estos elementos. Entonces, son simplemente algunas de las acciones que hemos visto en el caso de instituciones brasileiras que yo creo que otras instituciones pudieran emular. Sería mucho más lamentable el decir, tenemos un problema de brecha tecnológica, mientras no se resuelve ese problema, no vamos a dar clases. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas, tarde o temprano, nos va a afectar a todos. Más bien tiene que ser, la respuesta debe ser, vamos a seguir dando clases, veamos cómo resolvemos el problema de brecha digital, veamos cómo compensamos estos déficits y continuemos precisamente en la operación. Sabemos que el costo de largo plazo, social y económico, que represente el no tener acceso a la educación superior con las condiciones que sean, es verdaderamente significativo. Ahora, en el tema de la internacionalización, por supuesto que la movilidad virtual es una opción que se puede explorar. Brasil, a través del esfuerzo que ha llevado a cabo FAUBAI, me parece que es un país que ha sido mucho más rápido en moverse en esa dirección. Sé de una buena cantidad de ejemplos institucionales de colaboración virtual, de movilidad virtual, en donde ciertamente no es la solución completa. Ya lo decía Kipling hace muchos años, cuando él decía que la única manera de conocer a otro país es percibiendo sus olores. Y hoy en día, la tecnología todavía no nos permite percibir los olores, pero sí nos permite, diríamos, emular prácticamente ya de manera completa la realidad de otros contextos y consecuentemente, por supuesto, que la movilidad virtual es una alternativa que debe explorarse por las instituciones de educación superior. Ahora, finalmente, en este escenario de complicaciones que hay y de, diríamos, virtualidades forzadas de la educación superior, naturalmente que va a dar margen para que surjan ofertas novedosas, para que surjan instituciones novedosas, para que surjan mecanismos de enseñanza-aprendizaje novedosos, que por supuesto van a poner en aprietos, diríamos, a los sistemas convencionales de la educación superior. Por supuesto que sigue pesando la tradición. Yo estoy seguro que una universidad como la de Harvard, que ha decidido que va a dar sus clases en línea y que cobra tanto dinero, bueno, habrá muchos padres de familia que digan, a pesar de eso, prefiero que mi hijo o hija siga teniendo un grado de la Universidad de Harvard. Eso no me cabe la menor duda. Pero la gran mayoría de las instituciones de educación superior no son Harvard. La gran mayoría de las instituciones de educación superior sí van a tener frente a ellos una competencia más inaudita, más fuerte. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso colombiano, en donde ya se ha estado dando desde antes de la crisis un fenómeno de reducción de la matrícula de la educación superior. En otras palabras, menos estudiantes para más instituciones de educación superior. Bueno, por supuesto que con la crisis va a haber una competencia más feroz por esos estudiantes, porque las instituciones quisieran tener mayor cantidad de estudiantes para mitigar sus penurias financieras.
Muy bien, doctor Francisco. Enquanto todavía no tenemos doctora Rosana de vuelta. ¿Está Rosana? Sí. Sí, ok, gracias. Muchas gracias, doctor Milton Asmos, el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Rio Grande. También nos acompaña el doctor Virgilio Almeida, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasília, mi colega, y la nuestra asistente del Grupo Coimbra, Giovanna Quaranta. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Disculpen a todos, pero la tecnología, así es, se cayó mi conexión en el final, pero pude asistir a toda la conferencia. Gracias por las importantes contribuciones que han aportado en esta discusión que se hace tan urgente para todos nosotros. Tenemos algunas preguntas en poco tiempo. Tenemos muchas preguntas en poco tiempo, pero seleccionamos algunas. Me gustaría antes, una vez más, agradecer la gran participación de nuestros aliados en distintos países, en Latinoamérica, en las universidades asociadas del Grupo Coimbra. Y antes de pasar a la pregunta, hay algunas que seleccionamos. Por ejemplo, ¿por qué el sistema híbrido no funcionaría tanto cuanto el nuevo modelo de educación superior digital? Una otra, ¿qué hacer con el cansancio y estar conectado todo el día? ¿Qué hacer para mantener la motivación del estudiante que recibe innumerables requerimientos online? Tercera pregunta, la educación en Perú, la ley 30.220, dice que la maestría es presencial, no virtual, pero ahora el COVID-19 nos dice, debemos adaptarnos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tengo otras preguntas, pero vamos a dar espacio para estas tres y después, si hay un poquito de tiempo, pasamos a las otras. Gracias. Claro que sí. Y con todo gusto respondo brevemente a algunas de ellas. Bueno, primero yo cuestionaría si entendí correcto la pregunta, si el modelo híbrido no funciona. Yo digo que sí funciona. Justo a mí me parece que lo que las instituciones de educación superior que logren trascender más en esta situación de crisis van a ser justo aquellas que logren precisamente hacer adecuadas hibridaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya sabemos que hay ciertos contenidos que sí se pueden impartir de manera virtual. Incluso que no necesariamente los estudiantes tienen que estar frente al profesor o profesora para estarlos adquiriendo. Estos modelos del famoso flip learning, la educación invertida, han demostrado claramente que son mucho más efectivos. Cuando al estudiante se le empodera, se le capacita y se le otorgan las herramientas para que pueda aprender por su cuenta antes y que solamente llegue al salón de clases para reafirmar conceptos, para explorar nuevas perspectivas, para discutir sobre lo que ya está informado, pues naturalmente que eso hace el aprendizaje muchísimo más atractivo e interesante que simplemente cuando el estudiante asume la actitud pasiva de llegar al salón esperando que el profesor o profesora va a impartir estos conocimientos de los que desconoce. Entonces, naturalmente que las instituciones no se pueden ir a la virtualidad completamente. Hay una gran cantidad de contenidos educativos que sí se tienen que dar de manera presencial y a mí me da la impresión de que muchas instituciones van a tener que optar precisamente por este modelo. Sobre todo, si todavía continúa el problema de la pandemia, pues una de las soluciones es que haya menos interacción entre personas. Consecuentemente, ya lo estamos viendo en algunos países, se puede dar el escenario en donde si antes había 40 estudiantes en un salón de clases o en un laboratorio, pues ahora solamente habrá 20. Y entonces que se les escalonará, un día van unos y otro día van otros, y esos que vayan al salón de clases pues van a estar haciendo ahí las actividades experimentales o las actividades en donde sí se requiere de una presencia física, mientras que haya otras actividades que se puedan realizar de manera virtual.
La segunda pregunta era con respecto al cansancio de los estudiantes. Hay una gran cantidad de estrategias probadas que conocemos que existen para precisamente evitar este problema. Les comparto una gráfica rapidita para que ustedes vean una propuesta interesante de un colega que habla precisamente de maneras de lograr que el aprendizaje en línea sea atractivo. Por ejemplo, la posibilidad de que los cursos sean de menos de 18 minutos. Eso no quiere decir que se va a enseñar menos, pero que se reduzcan los tiempos de exposición de clases todavía más de lo que es la hora o que ahora se ha reducido a 40 minutos. Crear aprendizaje que sea significativo, que realmente involucre a los estudiantes. Aplicar modalidades de aprendizaje que sean diferentes en el desarrollo de contenidos. Diseñar actividades que mantengan motivados a los estudiantes. Utilizar el método socrático para precisamente estimular a que no nada más sea la repetición de conocimientos, sino la creación de conocimientos. Y también, sobre todo, que los profesores apliquen estas técnicas de aprendizaje a ellos mismos. Son algunas de las recomendaciones que surgen por ahí que pueden tomarse en consideración. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Hay una pregunta más. Yo voy a hacerla. Haces mis comentarios finales. Paso la palabra para que consiga cerrar la conferencia. Y, claro, seguimos en contacto con la posibilidad de otras discusiones. Miren, hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de responsabilidad de los gobiernos de los países tienen en la manutención e innovación de las universidades públicas? ¿Qué relación ellas tendrían con el capital privado? Antes de pasar la palabra, como no tuve la oportunidad de hacerlo inmediatamente después de su conferencia, también me gustaría que comentara en el final, en sus palabras finales. Mire, como dijo usted, el COVID, el virus ha atingido a todos, indistintamente, en el planeta. Independiente de la frontera, independiente de la clase social, o sea, ha atingido realmente de una forma dura, catastrófica a todos nosotros. Pero sabemos también que las soluciones no son iguales. Si el virus se muestra de una forma democrática, atingiendo a todos, si podemos de una cierta forma hacer esta comparación, pero los distintos ejemplos que ustedes nos han mostrado dejan muy claro que la respuesta, la salida, los cambios no son los mismos. Cuando comparamos, por ejemplo, las universidades, la educación de forma general de los Estados Unidos con los países africanos y con los países de Latinoamérica. ¿Cómo hacer con que esta distinción, ese afastamiento que hay tan grande, que ya existía muy antes de la pandemia, no sea cada vez más grande en función de la pandemia? Usted ha mostrado algunas estrategias, algunas ideas muy importantes, pero le comento, en el caso específico de Latinoamérica, mismo en Latinoamérica, en países como Brasil, México, Colombia, Perú, hay muchas distinciones dentro de los países y entre ellos. ¿Cómo hacer? ¿Qué tipo de acción? Nosotros que estamos en la gestión de las universidades, que somos líderes de la área de cooperación internacional, podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales, particularmente en estas regiones que sufren con los efectos de la pandemia? De que, como dijo usted muy bien, el problema no es solamente la pandemia, pero todo lo que nos ha traído en problemas sociales, económicos, de sanitarios, o sea, es esto me gustaría que le pedir, que comentara para que podamos hacer. ¿Cómo no, Rosana? Bueno, con respecto a la primera pregunta y que nos lleva a la final reflexión,
de si es o no responsabilidad de los gobiernos el financiamiento, el apoyo a las instituciones de educación superior, yo diría que definitivamente sí. Diríamos, al final de cuentas, todos coincidimos que la educación es un bien público y por lo tanto la mejor inversión que cualquier sociedad puede hacer. Y entonces, cuando hablo de la mejor inversión que una sociedad puede y debe hacer, estoy hablando, por supuesto, del gobierno, estoy hablando de los pagadores de impuestos, estoy hablando de todos los que conformamos la sociedad, ¿no? Ahora bien, por supuesto que también tenemos que reconocer que la situación de crisis que el mundo va a enfrentar desde el punto de vista económico después de la pandemia o en este proceso de achatamiento de las curvas de contagio del coronavirus, pues no va a ser nada sencillo para la educación y mucho menos para la educación superior. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos tienen recursos limitados y con una contracción económica esos recursos van a ser más limitados y van a tener también necesidades ilimitadas. Habrá, diríamos, cualquiera que trabaje en el sector salud seguramente va a argumentar que lo que el gobierno tiene que hacer es invertir en la salud. Cualquiera que trabaje en el sector comercial va a decir que lo que el gobierno tiene que hacer es, estimular la actividad económica. Y por supuesto que quienes trabajamos en la educación también vamos a argumentar que es el mejor momento para que los gobiernos inviertan en la educación y que los gobiernos inviertan en la educación superior. Pues sí, claro, nosotros vamos a argumentar y otros lo van a hacer al mismo tiempo. Entonces, lo que quiero decir es que el escenario de discusión pública acerca de la asignación de recursos limitados no va a ser nada sencillo. Tenemos una ventaja en la educación superior que lamentablemente no hemos sabido aprovechar, y es que si nosotros fuésemos mucho más ordenados y mucho más científicos, diríamos, en el análisis de lo que hacemos en la educación superior, seguramente tendríamos más evidencia acerca del impacto de la educación, más que la evidencia anecdótica que tenemos. O sea, ya sabemos que educar es bueno y que las personas educadas son mejores, pero realmente tenemos muy poca evidencia acerca de ello. Tenemos poca evidencia de qué tan eficientes son nuestros sistemas universitarios para provocar que estos aprendizajes se logren, para provocar que se den estos valores agregados de conocimiento de los estudiantes. Entonces, al no contar con evidencia, pues realmente nuestras argumentaciones no dejan de ser anecdóticas y por lo tanto pueden ser más fácilmente cuestionables. Así que habrá que habrá que estar atentos al respecto de ello. Y finalmente, concluyo con una breve reflexión con respecto al último planteamiento, Rosana. Yo creo que, por supuesto, que para cada problema complejo hay una solución sencilla y la solución sencilla normalmente va a estar equivocada. Yo no podría tener recetas de cocina que dijeran cómo resolver este problema, pero sí me da la impresión que hay elementos que podemos tomar en consideración. Por ejemplo, si las instituciones y sistemas de educación superior en América Latina fuesen muy serios en proponer soluciones novedosas, una cosa que podríamos fácilmente hacer, yo sé que es difícil implementarlo, pero al menos en la teoría es práctica, es factible hacerlo. Tenemos que cuestionarnos, por ejemplo, la brutal duplicidad que tenemos en la enseñanza de contenidos en las instituciones de educación superior. Entonces, si nos pusiéramos serios a reducir estas duplicidades, estos overlaps que tenemos en los aprendizajes, seguramente estaríamos logrando una mayor eficiencia en la operación de nuestras instituciones de educación superior. Y eso, por supuesto, que nos permitiría como instituciones estar más fortalecidos, por ejemplo, para permitir que los profesores puedan dedicar más tiempo a preparar sus cursos, no a impartir los cursos, sobre todo en este traslape que se suele dar en las enseñanzas, aprendizajes. Si hiciéramos más esfuerzos para focalizar más nuestros esfuerzos de investigación, utilizando más los esquemas de colaboración local, nacional e internacional, no nada más con pares de otras instituciones, sino con otros agentes externos, seguramente también tendríamos más eficiencia y más fluidez
en la realización de los esfuerzos de investigación de nuestras instituciones. Si hiciéramos esfuerzos más fuertes para vincularnos mejor con las comunidades en las que estamos insertos y que quitáramos esta idea de que nuestras universidades son torres de marfil, seguramente también tendríamos más solidaridad de esas comunidades locales, no como en algunos casos que he visto, en donde la universidad es un ente completamente ajeno a la comunidad en la que se encuentra inserto. Y si generáramos más sinergias de colaboración, no nada más entre instituciones iguales, pero sobre todo entre instituciones desiguales, en donde hubiese más complementariedad de esfuerzos, por supuesto que cosas se pudieran lograr. Y ahí los gobiernos sí pueden hacer cosas. Por ejemplo, si los mecanismos de estímulo a la investigación estuviesen forzando a que las instituciones hicieran más investigación colaborativa, más investigación para la solución de problemas locales, más investigación de colaboración con otros entes no universitarios, seguramente que las universidades responderían a este estímulo. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que los mejores expertos de qué hacer están en las propias instituciones más que fuera de ellas. Y yo creo que todo es cuestión, al final de cuentas, insisto, de proponerse hacer las cosas. Yo soy un convencido de que el futuro no se adivina, de que el futuro no se extrapola. El futuro se construye. Y eso implica trabajar hoy para ese diseño de ese futuro que yo quiero. Y yo creo que si estamos convencidos en la región de América Latina de que ese futuro que queremos es mejor que el que tenemos, pues tenemos que pensar qué hacer para construirlo desde ahora. Y no es esperar a que haya estos grandiosos esquemas de los gobiernos, porque lamentablemente no los va a haber. Tenemos que hacer esfuerzo desde nosotros, por supuesto que tenemos que demandar acción de los gobiernos en la medida de lo posible, pero no podemos esperar a que sean los gobiernos los que nos resuelvan nuestros problemas. Es más, yo diría que si esperamos a que lo hagan, me da la impresión de que en algunos casos, lejos de resolver nuestros problemas, nos los van a agravar, ya que hemos visto algunos gobiernos que no son precisamente conducentes hacia la actividad docente de investigación y de servicio público de la educación superior. Así que yo concluyo simplemente con una llamada de alerta, pero también con una llamada de optimismo, de que aún en el marco de la crisis, creo que podemos sacar soluciones novedosas si es que nos lo proponemos. Ese poeta que alguna vez señaló que cuando el anochecer es más oscuro, es bueno, porque eso quiere decir que el amanecer se acerca. Yo lo quisiera ver de esa manera. Hoy estamos en una situación de un anochecer oscuro, de una noche oscura, pero creo que si pensamos que algún día las cosas van a cambiar, si pensamos que habrá un mejor mañana, pues tenemos que hacer algo para construirlo. Y creo que las universidades tienen que jugar un papel mucho más protagónico, no nada más en resolver sus problemas, sino en más activamente contribuir a los problemas de la sociedad en la que se encuentran insertos. Yo digo, insisto, que quienes creemos en la educación superior, no nada más debemos ser creyentes de la educación superior, sino activistas, disruptores de la educación superior. Muchas gracias una vez más, Francisco. Realmente pongas reflexiones muy importantes sobre toda la organización y una reorganización de la universidad, de la educación superior, de la nuestra actuación como profesores, investigadores. Es realmente un momento en que debemos reflexionar sobre todas las formas de organizaciones que tenemos, incluso de la relación entre los gobiernos y los apoyos de los gobiernos para la educación superior. En casos más específicos, como en Brasil, que vivimos problemas muy graves de esta relación. Sí, es muy importante que la sociedad sea no solamente capaz de reflexionar sobre estos temas que implican mucho el tema de la tecnología, de la educación a distancia, pero ¿cuál es nuestro rol social para hacer con que la educación superior, que ya estaba en mala situación antes de la pandemia no se quede todavía más grave la situación de aquellos que no tienen acceso, que no tienen computador en sus casas, que no tienen internet, que no tienen acceso a los sistemas de salud. O sea, hay mucho lo que pensar, hay mucho lo que trabajar,
há muito no que se organizar desde o ponto de vista social, de los grupos sociais, de la sociedade como um todo, para saber como agir nessa situação. Eu penso que nós já vivemos o novo normal. Esto se muestra, por ejemplo, como una situación como esta. ¿Cuántas personas se deslocarían de sus países para otros para escuchar a Francisco Marmolejo hablar? Hoy tenemos centenas de personas participando de este chat, de este webinario. Nos muestra que este nuevo normal ya ha llegado también, porque necesitamos reflexionar sobre nuestras estrategias de enseñanza, de investigación, de pasantías, de internacionalización. Francisco, les agradezco mucho en nombre del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas, de la diretoria del Grupo Coimbra, de los rectores que forman esta asociación, de toda la comunidad académica que nos acompaña. Muchas gracias, seguimos en contacto, esperamos tener la posibilidad de escucharles otras veces. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana. Ha sido un placer y qué bueno que estén haciendo ustedes también el esfuerzo que corresponde al grupo de acercar a las instituciones de educación superior. Eso ya de suyo es una gran ventaja. Gracias a todos. Hasta la próxima. Aquellos que desean recibir un certificado, sigan las orientaciones que todos los webinarios del Grupo Coimbra, nosotros vamos a emitir un certificado de participación. Gracias. Hasta luego.